En el Caribe del siglo XVII, la sangre no era un accidente, era un clima, se pegaba a la madera como la sal, se oscurecía en las juntas de las tablas, se mezclaba con el sebo de las velas y con el ron barato, y al final terminaba oliendo igual que todo lo demás, a humedad, a hierro, a vida que se escapa. En ese mundo, donde un disparo podía abrirte el muslo y una astilla podía matarte más lento que una bala, el hombre más necesario a bordo no siempre era el capitán ni el artillero, era el cirujano. El que no mandaba, pero decidía si volvías a caminar. El que no disparaba, pero veía de cerca lo que dejaban los disparos. Lionel Wafer nace hacia 1640, galés, de una tierra de colinas verdes y lluvia fina, de caminos embarrados y casas de piedra donde el humo se queda pegado al techo. Gales, entonces, no es un rincón romántico para postales. Es periferia de un reino que se está volviendo océano. Inglaterra se estira hacia afuera, hacia el Atlántico, hacia las islas, hacia el azúcar, hacia la plata española, y en esa expansión hay sitio para todo tipo de gente. Nobles con patentes, mercaderes con acciones, marineros con cicatrices y aprendices de cirujano con manos firmes. La medicina europea de mediados del XVII todavía vive en un equilibrio extraño entre tradición y práctica. Se habla de humores, de sangrías, de equilibrar el cuerpo como si fuera un barril que se descompensa. Pero en los puertos, en los barcos, en los campos de batalla, manda otra cosa. La experiencia. Lo que funciona se repite. Lo que mata se evita, si queda alguien para contarlo. Un cirujano de mar no es el médico de gabinete que discute en latín. Es un artesano, un hombre de cuchillo, aguja e hilo. Un hombre que sabe cortar y coser, que conoce el olor de la gangrena antes de verla, que entiende que el tiempo es un enemigo. Si la infección gana, ya no hay teoría que valga. Wafer se forma en ese mundo de oficio. No hace falta imaginar una universidad solemne para entenderlo. Bastan un taller, un maestro, instrumentos que pasan de mano en mano, y la disciplina de aprender mirando. El instrumental de un cirujano naval es un pequeño arsenal. Sierras para amputar, cuchillos de distintos tamaños, pinzas, sondas, lancetas para sangrar, agujas curvas, hilo encerado, vendas, ungüentos, bálsamos, aceites, alcohol cuando hay, vinagre cuando no. Y siempre, siempre, la misma limitación. La higiene moderna no existe como idea. Se limpia lo que se puede, se hierve lo que se recuerda hervir, se enjuaga con aguardiente si sobra. En un barco, además, todo está vivo. Ratas, piojos, pulgas, moho. El agua dulce se pudre en barriles. La comida se llena de gorgojos. La piel se abre con facilidad. Las encías sangran por el escorbuto. Las fiebres suben como mareas. Y aún así, el mar atrae. Porque el mar paga. Porque el mar promete. Porque el mar, para un joven de las Islas Británicas, es una escalera social hecha de cuerda y riesgo. En la segunda mitad del siglo XVII, el Caribe es una máquina de riqueza y violencia. Las potencias europeas se muerden entre sí en un tablero de islas. Jamaica inglesa, Tortuga francesa, la española partida, Barbados, azucarera, Curazao holandesa. Y en el centro, como un corazón que bombea plata, el imperio español con sus rutas, sus flotas, sus puertos fortificados. La guerra formal va y viene. La paz se firma en Europa y se rompe en el trópico con una botella de ron y una carta de marca dudosa. En ese espacio gris prospera el bucanero. El bucanero no es exactamente el pirata de novela. Es más sucio, más práctico. Muchos empiezan como cazadores en la española, ahumando carne en el bucán. De ahí el nombre. Luego se vuelven marineros armados, se organizan en compañías, reparten botín según reglas, eligen capitanes por voto cuando conviene y se mueven como una nube. Hoy, aliados de un gobernador, mañana perseguidos por ese mismo gobernador, son útiles y peligrosos. Para los ingleses, franceses y holandeses, los bucaneros son una herramienta barata para desgastar a España sin declarar siempre una guerra abierta. Para España son una plaga que no se puede exterminar del todo, porque nace de la geografía. Demasiadas islas, demasiadas caletas, demasiada costa. En ese mundo entra Lionel Wafer, no como héroe con espada, sino como cirujano. Y eso lo coloca en un lugar raro. Está dentro de la violencia, pero no participa del saqueo con las manos. Participa con el cuerpo. Su trabajo empieza cuando termina el estruendo. Cuando el humo de pólvora se queda flotando bajo la lona y el barco cruje como si se quejara, cuando los hombres, que hace un minuto gritaban y corrían, ahora se sientan o se tumban y miran su propia carne abierta con una mezcla de incredulidad y rabia,
La cirugía naval es una liturgia brutal. No hay anestesia como la entendemos hoy. Hay alcohol, hay mordazas, hay compañeros sujetando al herido. Hay rapidez. La amputación, si se decide, debe ser rápida. Cortar, cerrar, ligar vasos si se puede, cauterizar si hace falta. El dolor es un animal que muerde a todos, al paciente, al cirujano, a los que miran, y el cirujano aprende a no temblar. Aprende a hablar poco. Aprende a distinguir entre el hombre que se desmaya y el que se muere. Aprende a reconocer el color de una herida que va bien y el color de una herida que ya huele a tumba. En los barcos, además, el cirujano es un pequeño administrador de recursos. Las vendas se acaban, el hilo se acaba, los ungüentos se acaban. Y el Caribe no es un hospital flotante. Es un circuito de puertos donde se compra lo que se puede, se roba lo que se necesita y se improvisa lo demás. La grasa puede servir para ungüentos. El ron puede servir para limpiar, la tela vieja se convierte en vendaje. El cirujano vive en esa frontera entre lo que la teoría recomienda y lo que el mar permite. Wafer, como otros cirujanos de su tiempo, también tiene que lidiar con enfermedades que no se curan con cuchillo. Disentería que deshidrata hasta dejar a un hombre como un trapo. Fiebres que suben y bajan. Malaria en zonas pantanosas. Calenturas que nadie sabe explicar bien, pero que se llevan a los fuertes enteros. El escorbuto, ese enemigo silencioso de las travesías largas que ablanda las encías, afloja los dientes, abre viejas cicatrices. En el Caribe, donde hay fruta en tierra pero no siempre acceso seguro a ella, la prevención depende de logística y disciplina. 2. Cosas que en una tripulación de saqueadores suelen ser frágiles. Y sin embargo el cirujano es respetado, no por nobleza sino por necesidad. Un bucanero puede ser valiente, puede ser feroz, puede ser el mejor tirador de la banda, pero si una bala le rompe el brazo o una espada le abre el vientre, su destino depende de ese hombre con delantal manchado. En un mundo donde la vida se mide en botín y en días de navegación, la capacidad de volver a empuñar un arma es capital. El cirujano, entonces, es parte de la economía del saqueo. Cura para que se pueda volver a atacar, cose para que se pueda volver a correr, amputa para que el resto del cuerpo siga sirviendo. La década de 1660 y 1670 es un tiempo de oportunidades y caos en el Caribe inglés. Jamaica, tomada a España en 1655, se convierte en un nido de corsarios y bucaneros. Port Royal, antes de su destrucción por el terremoto de 1692, es famosa por su riqueza y su libertinaje. Tabernas, burdeles, comerciantes, capitanes que gastan en una noche lo que robaron en un mes. Allí se cruzan marineros de todas partes, y allí también se cruzan noticias. ¿Qué convoy salió de tal puerto? ¿Qué ciudad está mal defendida? ¿Qué gobernador está dispuesto a cerrar los ojos a cambio de una parte? Para un cirujano como Wafer, esos puertos son escuelas, no por sus bibliotecas, sino por su casuística humana. Heridas de bala, cortes de machete, fracturas por caídas en el aparejo, infecciones por espinas tropicales, quemaduras por pólvora, y también heridas de borrachera. Cuchilladas en peleas, cráneos abiertos por botellas, dedos mordidos. El Caribe no descansa, ni siquiera cuando no hay combate. En algún momento de ese recorrido, Wafer se integra a travesías que lo van acercando al círculo de hombres como William Dampier. Dampier es una figura clave de la época. Navegante, bucanero, observador, escritor, un hombre que, como Wafer, entiende que el mundo no solo se saquea, también se describe. Y esa combinación, violencia y curiosidad, es una marca del siglos. Europa no solo quiere oro y azúcar, quiere mapas, rutas, vientos, corrientes, descripciones de costas, noticias de pueblos. Quiere convertir el planeta en información utilizable, pero antes de la pluma está la cubierta. Antes del libro está el balanceo del barco. Wafer vive la rutina del mar. Guardias nocturnas, velas que se izan con manos ampolladas, tormentas que convierten el cielo en una sábana negra rasgada por relámpagos, calmas chichas donde el sol cae a plomo, y el agua alrededor parece aceite caliente. El olor del barco es un mundo. Brea, madera mojada, sudor, humo, comida rancia. En la bodega barriles que gotean, en la cubierta cuerdas ásperas. En los camarotes poco aire, y en algún rincón, el espacio del cirujano. Un cofre con instrumentos, un banco o mesa donde se trabaja, un lugar que se limpia como se puede y que, en combate, se convierte en un pequeño matadero. La vida bucanera también tiene su política interna. No es un ejército regular, es una comunidad de hombres armados con reglas propias, se reparten botines según acuerdos, se compensan heridas. Perder un brazo o una pierna puede tener un precio en piezas de a 8 o en parte del botín, una especie de seguro rudimentario.
Esa contabilidad de la carne es escalofriante y lógica a la vez. Y el cirujano está en el centro de esa contabilidad. Su trabajo determina si una herida cuenta como incapacidad permanente o como un susto pasajero. Determina si un hombre vuelve a la línea o queda como carga. En el Caribe, además, la frontera entre corsario legal y pirata criminal es una línea que se dibuja con tinta en Europa y se borra con agua salada en América. Una carta de marca puede convertir un ataque en acto patriótico. La falta de esa carta puede convertirlo en crimen. Pero en la práctica, muchos capitanes navegan con papeles ambiguos, o con papeles que ya no valen porque cambió la guerra, o con papeles de un gobernador que no tiene autoridad real. El cirujano, por supuesto, no decide eso, pero lo sufre. Si la tripulación es capturada por españoles, no habrá mucha diferencia entre el que disparó y el que cosió. La horca no distingue oficios, y aún así, Wafer sigue, porque el oficio lo lleva, porque el mar lo arrastra, porque en ese tiempo, para un hombre sin fortuna, el Caribe es una promesa de movilidad, y porque la experiencia acumulada, ver puertos, ver costas, ver hombres de distintas naciones, escuchar lenguas, aprender nombres de plantas y enfermedades, se convierte en una forma de capital personal. Un cirujano que ha navegado con bucaneros sabe cosas que un cirujano de tierra no sabe. Sabe cómo se pudre una herida en clima húmedo. ¿Sabe qué pasa cuando un hombre bebe agua contaminada durante semanas? ¿Sabe cómo se comporta el cuerpo bajo hambre y miedo? Hay un detalle que define a Wafer desde temprano. Su mirada práctica no es un filósofo, es un hombre que observa para usar. Si ve una planta que calma el dolor, la recuerda. Si ve un método para cerrar una herida, lo adopta. Si escucha que en tal costa hay un paso, una bahía segura, un río navegable, lo guarda en la memoria. Esa memoria en el siglo XVII es un instrumento tan importante como el sextante, porque los mapas son incompletos. Las cartas náuticas a veces son copias malas de copias peores, y el conocimiento real circula en relatos de taberna, en diarios de navegación, en conversaciones a media voz. El Caribe también es un lugar donde se mezclan mundos humanos de manera brutal, europeos de distintas coronas, africanos esclavizados que trabajan en plantaciones o que escapan y forman comunidades cimarronas, indígenas desplazados, aliados ocasionales, enemigos, guías. En los puertos se compran y venden cuerpos. En las islas, el azúcar endulza a Europa a costa de una disciplina de hierro y látigo. Un cirujano de mar ve las consecuencias físicas de ese sistema. Espaldas marcadas, piernas hinchadas, enfermedades de hacinamiento. Y aunque su trabajo principal sea con marineros armados, el entorno le muestra que la violencia no es solo el combate. Es la estructura. Wafer no es un moralista en el sentido moderno. Es un hombre de su tiempo. Pero su oficio lo obliga a una intimidad con el sufrimiento que otros pueden evitar. El capitán puede mirar el horizonte. El cirujano mira la carne. Y esa cercanía deja huella, no necesariamente compasión, a veces endurecimiento. A veces una frialdad que es mecanismo de supervivencia. Si te quiebras por cada grito, no trabajas. Si dudas demasiado, el hombre se desangra. En esos años, la medicina europea empieza a valorar cada vez más la observación directa. No es todavía la medicina bacteriológica, ni la cirugía séptica, ni nada parecido. Pero hay un espíritu que crece. Describir lo que se ve, registrar, comparar. Y los viajes alimentan ese espíritu. Los trópicos son un laboratorio involuntario. Nuevas plantas, nuevas fiebres, nuevas heridas, nuevas dietas. Un cirujano viajero puede convertirse, sin proponérselo, en un recolector de datos, y Wafer con el tiempo lo será. Pero antes de convertirse en autor, es tripulante. Y ser tripulante en el Caribe significa aceptar una vida de incertidumbre. Hoy se navega con viento favorable y se canta, mañana se persigue una presa y se reza. Pasado mañana se encalla en un banco de arena y se maldice. La disciplina en una banda bucanera es irregular. Puede ser férrea en combate y laxa en puerto. El alcohol corre, las enfermedades corren, las supersticiones también. Amuletos, rezos, miedo a ciertos vientos, historias de barcos fantasma. En ese caldo, el cirujano es una figura casi sacerdotal, pero sin altar, el que toca el cuerpo cuando el cuerpo falla. La relación entre cirujano y paciente en un barco es distinta a la de tierra. No hay distancia social, no hay consulta elegante, hay urgencia, hay camaradería forzada. El cirujano puede ser odiado y agradecido en la misma tarde. Si amputa, lo maldicen. Si salva, lo celebran. Si falla, lo culpan. Y a veces no hay manera de ganar. Una herida abdominal, por ejemplo, en esa época, es casi sentencia. Una infección profunda sin antibióticos es una ruleta. El cirujano aprende a vivir con la estadística del desastre. En el Caribe, además, la violencia no siempre viene del enemigo. Viene del entorno.
Un arrecife puede destrozar un casco, un huracán puede arrancar mástiles como si fueran palillos, un golpe de calor puede tumbar a un hombre fuerte, una picadura puede inflamar una pierna hasta dejarla inútil. El trópico es bello y hostil. El aire huele a flores y a podredumbre. La vegetación es exuberante, pero también esconde mosquitos, serpientes, espinas. Para un europeo del 17, acostumbrado a otros climas, el Caribe es una lección de humildad, y en esa lección, Wafer va acumulando algo más que cicatrices ajenas. Va acumulando credibilidad entre hombres que solo respetan lo útil. Un cirujano competente es un tesoro. Puede negociar mejor paga, puede elegir embarque, puede moverse entre compañías, y esa movilidad lo acerca a expediciones más ambiciosas, a planes que ya no son solo atacar un barco aislado, sino cruzar fronteras geográficas y políticas. Porque el Caribe para los bucaneros no es el final, es el umbral. Detrás del Caribe está el Pacífico. Y detrás del Pacífico, las rutas de plata del Perú, los puertos menos defendidos, las ciudades que no esperan un ataque por ese lado, la idea de cruzar el Istmo de Panamá, esa franja de tierra húmeda, montañosa, llena de ríos y barro, circula como un rumor persistente. Los españoles lo usan como corredor, de Panamá a Portobelo, de un océano al otro, con mulas cargadas de plata, con mercancías, con soldados. Si se puede golpear ahí, se golpea el nervio. Pero para llegar a ese nervio hay que atravesar selva. Y la selva no se atraviesa con cañones. Se atraviesa con piernas, con hambre, con fiebre. Se atraviesa con guías. Y ahí aparece otra dimensión del oficio de Wafer. El cirujano no solo cura heridas de combate. Cura pies destrozados por caminar. Cura llagas por humedad constante. Cura infecciones por cortes pequeños que en el barro se vuelven grandes. La guerra en tierra, en el trópico, es una guerra contra el cuerpo. En los años en que Wafer se forma y navega, la figura del bucanero empieza a cambiar. La época de los grandes golpes, de los ataques espectaculares a ciudades, convive con un proceso de domesticación por parte de los estados. Inglaterra y Francia, a medida que consolidan colonias y comercio regular, necesitan menos caos y más impuestos. Los gobernadores que antes protegían a bucaneros ahora, a veces, los persiguen. La línea entre útil y molesto se mueve, y los bucaneros lo sienten. Hay más patrullas, más juicios, más horcas ejemplares. La ventana de impunidad se estrecha. Eso crea una prisa sorda, una sensación de que hay que aprovechar mientras se pueda, que hay que hacer el gran golpe antes de que cambien las reglas. Y en esa prisa, los hombres se embarcan en expediciones cada vez más arriesgadas. Para un cirujano, eso significa más trabajo, más peligro, más posibilidades de morir sin gloria en una playa desconocida, pero también significa estar presente en momentos que luego se vuelven relato. Y Wafer, sin saberlo todavía, está caminando hacia su papel de testigo, su origen galés, su formación como cirujano, su inserción en el mundo marítimo. Todo eso lo convierte en una figura híbrida. No es un oficial de la corona con misión clara, no es un simple marinero sin letras, es un profesional práctico en una economía de violencia, y esa posición le da acceso a escenas que otros no registran. El cirujano ve a los hombres cuando se les cae la máscara, cuando el valiente llora, cuando el fanfarrón suplica, cuando el silencio se impone porque el dolor no deja hablar. En los puertos del Caribe, Wafer también se cruza con el mercado de información. Los relatos de viaje se venden. Las noticias se compran. Un hombre que ha estado en tal costa puede ganar una cena contando lo que vio. Un capitán puede reclutar tripulación prometiendo botín basado en rumores. Y los rumores en el Caribe son una moneda. Se exagera, se inventa, se mezcla verdad con deseo. El cirujano, si es observador, aprende a separar lo que se puede comprobar de lo que es pura espuma. Esa habilidad, discernir, será crucial cuando más tarde tenga que poner su experiencia en papel y convencer a lectores que no han olido nunca el barro del trópico. Pero todavía no hay papel, todavía hay mar. Y hay una escena repetida, casi cotidiana, que define la vida de Wafer en estos años. Un hombre sentado, la espalda apoyada en un mamparo, la camisa empapada, la piel pálida bajo el sol, y el cirujano inclinándose con una aguja. El hilo pasa, la carne se junta, la sangre se limpia con un trapo que ya ha limpiado otras sangres. El barco se mueve. Afuera, el Caribe brilla como si no pasara nada. Adentro, el cuerpo humano demuestra lo frágil que es. La contradicción es constante. Un cirujano está hecho para preservar, pero su salario, su lugar, su comida, dependen de una tripulación que vive de arrebatar. Cura para que vuelvan a atacar. Y al mismo tiempo, en esa cura hay algo profundamente humano. El gesto de no dejar que el otro se muera si se puede evitar. Esa tensión no se resuelve, se vive, se normaliza, se convierte en rutina. Wafer aprende también el lenguaje del mar.
No solo el inglés, el pidgin de los puertos, palabras españolas sueltas, términos náuticos que son universales. Aprende a leer el cielo, a entender cuándo una nube es amenaza, a reconocer el olor de tierra antes de verla. Aprende que el Caribe tiene colores distintos según la profundidad. Turquesa sobre arena, azul oscuro sobre abismo. Aprende que las noches tropicales pueden ser tan claras que el mar parece lleno de estrellas, fosforescencia que se enciende con cada ola. Y aprende que esa belleza no protege de nada. En algún punto de su carrera temprana, Wafer se convierte en uno de esos hombres que pueden moverse entre mundos, el de los marineros y el de los caballeros que a veces financian expediciones, el de la taberna y el de la conversación más formal en un puerto colonial. Un cirujano sabe hablar con autoridad sobre el cuerpo, y el cuerpo es un tema que atraviesa clases. Eso le da una voz. Y esa voz, más tarde, encontrará imprenta. Pero el Caribe no espera. Cada temporada trae su lógica. Temporada de huracanes, miedo y refugio. Temporada de convoyes, oportunidad y persecución. Temporada de enfermedades, bajas y desesperación. Las tripulaciones se recomponen, se disuelven, se vuelven a armar. Los nombres cambian, los capitanes caen, los barcos se pierden. Y en medio Wafer sigue cosiendo, cortando, vendando. Hay algo casi irónico en la manera en que el destino prepara a un hombre para ser cronista. No lo sienta en un escritorio. Lo mete en una bodega húmeda. Le pone una sierra en la mano. Le enseña a mirar sin apartar la vista. Le enseña a recordar detalles porque de los detalles depende la vida. Cuánto sangra, qué color tiene la piel, qué olor sale de la herida, cuánto tiempo pasó desde el golpe. Esa disciplina de la observación clínica se parece mucho a la disciplina de la descripción, y Wafer, sin declararlo, se está entrenando para escribir. Cuando más tarde su nombre quede asociado al Istmo de Panamá, a los pueblos del Darién, a un libro publicado en Londres, será fácil olvidar que antes de todo eso hubo años de mar y de sangre, años en los que su identidad no era la de autor, sino la de cirujano de a bordo, un hombre que, en el reparto del botín, quizá no era el más rico, pero que era imprescindible, un hombre que vivía con las manos manchadas y la cabeza llena de costas vistas de lejos. Y el Caribe, esa escuela brutal, le deja una marca que no se borra, la certeza de que el mundo se abre a cuchillo, el cuerpo humano se abre a cuchillo. La madera del barco se abre a cuchillo para repararla, y también los imperios se abren a cuchillo, por sus costuras, por sus rutas, por sus puntos débiles. En el siglo XVII, el bisturí y el sable no están tan lejos. A veces son la misma lógica con distinto metal. Wafer todavía no lo sabe, pero su vida va a girar alrededor de una herida que lo sacará del movimiento del mar y lo clavará en la tierra húmeda. Una herida que lo obligará a depender de otros. Y esa dependencia, que para un bucanero sería humillación, para un observador será revelación. Por ahora, sin embargo, el mundo de Wafer es el vaivén del barco, el crujido de la arboladura, el grito del contramaestre, el olor de pólvora, el sudor de hombres que se creen invencibles, hasta que una bala les demuestra lo contrario. En el Caribe del siglo XVII, la historia no se escribe solo en palacios, se escribe en cubiertas resbaladizas. Se escribe en puertos donde el barro se mezcla con el oro. Se escribe en mesas improvisadas donde un cirujano, con luz mala y manos rápidas, decide si un hombre seguirá siendo útil para la próxima incursión. Lionel Wafer empieza ahí, en esa frontera donde curar y destruir son parte del mismo viaje, y cada puntada que da, cada vendaje que aprieta, cada cicatriz que ve cerrarse, lo acerca, sin que nadie lo anuncie, a un destino extraño. Convertirse en uno de los ojos más citados sobre una franja de tierra que Europa sueña con atravesar. El Pacífico para un hombre del Caribe no es solo otro mar, es una promesa y una amenaza. Es el reverso del mapa, el lado donde las rutas españolas parecen más largas, más solitarias, más ricas, y donde el castigo, si te atrapan, también parece más definitivo. En las tabernas de Port Royal y en los fondeaderos de la costa de Mosquitos, el Pacífico se pronuncia como se pronuncia una palabra. Prohibida, con deseo y con un poco de miedo. Porque llegar allí no es cuestión de virar el timón. Hay que atravesar tierra, hay que atravesar el istmo. Y el istmo, en el siglo XVII, no es una línea fina en un atlas. Es barro hasta las rodillas, ríos que se hinchan en una tarde, montes que sudan, mosquitos que no negocian, y una cadena de pueblos y alianzas que no se dejan reducir a territorio español tan fácilmente. Los bucaneros lo saben por experiencia ajena, por relatos de hombres que volvieron flacos y con los pies podridos, por historias de mulas cargadas de plata que cruzan de Panamá a Portobelo, por el rumor de que el corazón del Imperio español late justo ahí,
en ese corredor húmedo donde el Atlántico y el Pacífico casi se tocan. Y si el imperio late, se puede apretar, se puede cortar, se puede sangrar. Lionel Wafer, cirujano, viaja con esa nube de hombres que viven de la oportunidad. No es un oficial con uniforme, no es un cartógrafo con instrumentos finos, es el que carga un cofre pesado y un conocimiento que no se aprende en un mapa. ¿Cómo se comporta la carne cuando el clima es una sopa? Caliente. ¿Cómo se infecta una herida cuando el vendaje nunca termina de secarse? ¿Cómo se descompone un cuerpo cuando la dieta es galleta dura, carne salada y agua que ya huele a barril viejo? En el Caribe la cirugía era urgencia. En la ruta hacia el istmo la cirugía se vuelve logística, porque la expedición que pretende cruzar Panamá no puede permitirse una tripulación llena de inválidos. No hay hospital al otro lado, no hay botica, no hay reposo, hay marcha, hay hambre, hay emboscadas. Y hay, sobre todo, una verdad que el cirujano entiende mejor que el capitán. El cuerpo es el primer barco. Si el cuerpo hace agua, todo se hunde. Las compañías bucaneras que se atreven con el istmo suelen ser mezclas extrañas. Ingleses, franceses, a veces holandeses, hombres que se odian en Europa y se toleran en el trópico porque el botín no tiene nacionalidad. Se organizan con una disciplina que aparece y desaparece. En combate obedecen, en marcha discuten. En el reparto cuentan hasta el último real. Y en medio de esa democracia áspera, el cirujano ocupa un lugar ambiguo. No manda, pero su opinión pesa cuando se trata de decidir si un herido sigue o se queda, si una fiebre es pasajera o si conviene detenerse, si un hombre está fingiendo para no cargar o si realmente se está apagando. El cruce hacia el Pacífico no empieza en la selva, empieza en la costa. En el momento en que el mar deja de ser aliado y se convierte en frontera, hay que elegir punto de desembarco, hay que esconder las canoas o los botes, hay que calcular provisiones. Y hay que aceptar que, una vez dentro, el istmo no se recorre como una carretera. Se negocia paso a paso, con guías, con información, incompleta, con la intuición de que el camino más corto suele ser el más mortal. En esos preparativos, Wafer ve otra cara de la medicina de mar. La prevención como acto desesperado. Se revisan pies, se miran ampollas, se cortan uñas encarnadas antes de que se vuelvan infección, se improvisan polvos secantes para la piel macerada, se aconseja cuando alguien escucha que no beban agua de cualquier charco, se intenta conseguir limones o frutas cuando hay oportunidad, porque el escorbuto no avisa con un disparo. Avisa con encías blandas, y con cansancio, con heridas viejas que vuelven a abrirse como si el cuerpo recordara de pronto que está hecho de costuras. Y luego, la marcha. El primer día suele engañar. La vegetación es densa, sí, pero el ánimo está alto. Los hombres todavía tienen fuerza, todavía bromean, todavía creen que el botín está a una semana de distancia. El aire huele a hojas trituradas, a tierra negra, a agua estancada. El sol entra a ratos, como cuchilladas de luz entre ramas. Y el sudor empieza temprano. No como esfuerzo, sino como condición. El cuerpo suda incluso cuando se detiene. El istmo no perdona el calzado europeo. Las botas se empapan y se vuelven peso muerto. Los pies se ablandan, la piel se rompe. Una pequeña grieta en el talón, en ese barro, es una puerta abierta. Wafer lo sabe. Lo ha visto en barcos, con la humedad constante, con el salitre, pero aquí es peor, porque no hay cubierta seca donde sentarse a curar. Hay troncos mojados. Hay piedras resbaladizas, hay un suelo que parece respirar agua. Los bucaneros cargan armas, pólvora, balas, algo de comida. Cargan también su propia impaciencia. Y esa impaciencia es enemiga del cirujano. Porque el cirujano necesita tiempo. Tiempo para limpiar, para drenar, para vendar. Y la expedición siempre quiere avanzar. Siempre cree que detenerse es perder la ventaja. Así nacen las tragedias pequeñas. Un corte que no se atiende bien porque no es nada. Una espina que se deja dentro porque ya saldrá. No una ampolla que se revienta con los dedos sucios porque molesta al caminar. 2 días después el pie está rojo, caliente, hinchado. 4 días después el hombre no apoya. 1 semana después el grupo tiene que decidir si lo carga, si lo deja o si lo mata la selva por ellos. La selva además no es un enemigo visible. No tiene bandera, no tiene uniforme. Pero ataca con constancia mosquitos que levantan fiebre, garrapatas, hormigas que muerden en masa si te detienes en el lugar equivocado. Lluvias que caen sin ceremonia, como si alguien volcara un barril desde el cielo. Y cuando llueve, todo cambia. Los ríos crecen, los senderos desaparecen, la pólvora se humedece, las mantas se vuelven trapos fríos. La noche llega temprano bajo el dosel de hojas, y con la noche llega el temblor. No solo por frío, sino por agotamiento, por hambre,
Y por esa fiebre que empieza como un malestar y termina como un delirio. Wafer, en ese contexto, no puede ser el cirujano de mesa firme. Tiene que ser cirujano de rodillas, cirujano de improvisación. Si hay que drenar un absceso, se hace con lo que se tiene. Si hay que suturar, se sutura con hilo que quizá ya se usó y se volvió a encerar. Si hay que limpiar, se limpia con aguardiente si queda, con agua hervida si hay fuego y paciencia, con agua cualquiera si no hay nada más. Y cada decisión es una apuesta, porque el cuerpo, en el trópico, responde de maneras que en Europa parecerían exageradas. Una infección se acelera, una herida se pudre, una fiebre se instala como si el clima la alimentara. En esas expediciones aparece también la otra medicina, la que no está en el cofre del cirujano, la medicina de los guías indígenas, de los pueblos que conocen plantas, resinas, cataplasmas y que han aprendido a vivir con ese entorno sin pelearse con él a cada paso. Los bucaneros que se creen dueños del mundo cuando están en cubierta con cañones, en tierra se vuelven dependientes, dependientes de quién sabe dónde hay un vado, dependientes de quién sabe qué hoja calma una picadura. Dependientes de quién sabe qué río lleva a qué costa. Esa dependencia no siempre se reconoce con gratitud. A veces se paga con promesas, a veces con trueque, a veces con amenazas, pero existe, y Wafer, que observa, empieza a entender que el istmo no es solo un obstáculo geográfico, es un tejido humano, un lugar donde España pretende mandar, sí, con sus rutas y sus ciudades, pero donde el control real se diluye en la espesura, donde hay pueblos que comercian, que guerrean, que eligen alianzas según conveniencia, y donde un grupo de europeos armados puede ser útil hoy y peligroso mañana. El objetivo de cruzar no es romántico, es práctico. Llegar al Pacífico significa poder atacar por la espalda, significa caer sobre poblaciones costeras que no esperan un enemigo desde ese lado. Significa interceptar embarcaciones, capturar provisiones, obtener información y, si la suerte acompaña, tocar la plata. La plata del Perú. La plata que sube y baja por rutas que España ha construido como arterias. Los bucaneros sueñan con cortar una arteria y ver salir el metal como sangre, pero el istmo cobra peaje antes de permitir cualquier golpe. Cobra en forma de hambre, la comida se reduce, la carne salada se acaba o se pudre, la galleta se humedece y se llena de moho, se come lo que se encuentra, algo de caza si hay suerte, pescado si se llega a un río generoso, raíces, frutas desconocidas que a veces alimentan y a veces castigan con diarrea. Y la diarrea, en marcha, es una sentencia lenta, deshidrata, debilita, te deja atrás. Y quedarse atrás en el Darién no es quedarse atrás en un camino europeo, es desaparecer. Wafer ve cuerpos que se consumen en días, hombres que en el barco eran fuertes, aquí se vuelven sombras. La piel se pega a los huesos, los ojos se hunden, la lengua se seca, y el cirujano, que puede cortar una pierna con decisión, se siente impotente ante la fiebre que no baja, ante el vómito que no se detiene, ante la debilidad que no se cose con hilo. En el círculo de William Dampier, ese mundo de navegantes que también escriben, la expedición al istmo no es solo botín, es conocimiento. Dampier, cuando observa, piensa en vientos, en corrientes, en costas, piensa en rutas futuras, piensa en cómo convertir una aventura en información. Wafer, por su parte, observa con ojos de oficio. ¿Qué plantas sirven para curar? ¿Qué alimentos sostienen? ¿Qué enfermedades aparecen? ¿En qué zonas? ¿Cómo se comporta el cuerpo europeo en ese clima? Y sin embargo, ambos están dentro de la misma maquinaria. Una banda armada que avanza porque cree que al otro lado hay riqueza. La marcha hacia el Pacífico suele alternar momentos de avance rápido con estancamientos desesperantes. Un río crecido puede detenerlos un día entero. Un pantano puede obligarlos a rodear durante horas. Un guía puede perderse o, peor, decidir que ya no quiere seguir. Y entonces aparece la violencia interna. Discusiones, acusaciones, castigos. La cohesión bucanera, tan orgullosa de su libertad, se tensa cuando el hambre aprieta. La democracia se vuelve griterío, el liderazgo se vuelve amenaza, y el cirujano, que no tiene interés en mandar, queda atrapado en el mismo barro, escuchando cómo la ambición se convierte en irritación. Cuando por fin se alcanza el Pacífico no hay fanfarria, hay cansancio, hay ropa pegada al cuerpo, hay pólvora húmeda, hay hombres con llagas. Y hay, a veces, una costa que parece tranquila, casi indiferente. El Pacífico puede estar liso como una lámina, como si se burlara de todo el esfuerzo. Y esa calma es engañosa, porque el verdadero peligro no es el oleaje, es la respuesta española. España, en el siglo XVII, no es un gigante dormido, es un imperio con problemas, sí, con distancias enormes, con corrupción, con burocracia lenta, pero en sus puntos vitales sabe reaccionar.
En Panamá, en Portobelo, en las rutas de plata, hay milicias, hay fortificaciones, hay redes de aviso. Un ataque bucanero no es una sorpresa absoluta, es una posibilidad constante, y por eso, cuando los bucaneros aparecen en el Pacífico, se convierten en presa y cazador al mismo tiempo. Pueden capturar, pero también pueden ser cercados. Para Wafer, el Pacífico trae otro tipo de heridas. Menos astillas de barco, más cortes de machete en escaramuzas en tierra, menos accidentes de aparejo, más balas en emboscadas. Y siempre, siempre, el mismo problema, la infección. En el trópico, una herida limpia es un lujo. La ropa está sucia, las manos están sucias, el agua está sospechosa, el vendaje se empapa. Y el cirujano trabaja con la certeza de que cada puntada es provisional. Hay también un elemento psicológico que se siente en esas campañas. El miedo a la captura. Los bucaneros saben lo que España hace con los piratas. Saben de ejecuciones públicas, de castigos ejemplares. Saben que si caen no habrá juicio amable. Y ese miedo se traduce en ferocidad. A veces en crueldad. A veces en decisiones rápidas. No dejar testigos, no cargar prisioneros, no perder tiempo. Wafer, que cura, está dentro de esa lógica aunque no la dirija. Cura para que el grupo siga moviéndose. Cura para que no se queden atrás. Cura para que no los alcancen. En el Pacífico, además, la navegación es distinta. Las corrientes, los vientos, las distancias. Los bucaneros, acostumbrados a ciertas rutas caribeñas, tienen que adaptarse, y adaptarse significa errores. Significa encallar. Significa perder botes. Significa quedarse sin agua dulce. La sed en un mar que parece infinito es una ironía cruel, y cuando falta agua, el cuerpo se vuelve un campo de batalla interno. Labios agrietados, orina oscura, mareos, confusión. El cirujano puede recomendar racionar, puede advertir, pero la disciplina en una banda de saqueadores no siempre resiste la desesperación. En ese mundo la información vale tanto como el oro. Saber qué puerto está abastecido, saber qué barco salió de tal lugar, saber dónde hay un río para llenar barriles, saber qué población tiene defensas débiles. Y esa información se obtiene de muchas maneras. De espías, de prisioneros, de comerciantes, de indígenas aliados, de desertores. Wafer escucha. Y mientras escucha, su mente de artesano va guardando detalles. Nombres de lugares, distancias aproximadas, descripciones de caminos, no porque quiera escribir todavía, sino porque en ese oficio recordar es sobrevivir. La obsesión por el istmo crece precisamente porque el istmo es llave, no solo para atacar, también para imaginar un futuro. En Londres, en Edimburgo, en Ámsterdam, la idea de un paso interoceánico, aunque no sea un canal, aunque sea un corredor de mulas y ríos, enciende ambiciones. Controlar ese corredor sería controlar el comercio, sería acortar rutas, sería meter una cuña en el monopolio español, y los relatos de hombres como Wafer, aunque nacen de expediciones sucias y violentas, terminan alimentando discusiones de escritorio. El barro del Darién se convierte con el tiempo en tinta, pero en el momento, para Wafer, el istmo es sobre todo una experiencia física. El cuerpo abierto del hombre y el cuerpo abierto de la tierra se parecen. La selva se abre a machete, la piel se abre a cuchillo, se corta para avanzar, se corta para salvar, y luego se intenta cerrar. Cerrar una herida con hilo, cerrar una marcha con descanso, cerrar una ruta con vigilancia. Todo es apertura y cierre, todo es cicatriz. En las expediciones asociadas al Círculo de Dampier, la convivencia entre hombres de distintas procedencias produce también un intercambio de técnicas. Los franceses pueden tener sus propios remedios, los ingleses, los suyos. Algunos confían en sangrías, incluso en climas donde sangrar a un hombre debilitado puede ser condenarlo. Otros prefieren purgas, otros simplemente alcohol y paciencia. Wafer, práctico, aprende a desconfiar de la teoría cuando la teoría mata. Aprende a valorar lo que funciona, aunque no tenga explicación elegante. Y en el trópico, muchas veces lo que funciona viene de la experiencia local. Resinas para sellar, hojas para bajar inflamación, baños para limpiar heridas. Esa apertura a lo útil no lo convierte en un hombre moderno, en el sentido moral. Sigue siendo parte de una banda que roba, sigue beneficiándose de la violencia, pero lo convierte en un observador más fino. Y esa finura se nota en cómo mira a los pueblos del istmo. No solo como obstáculos o aliados, sino como depositarios de conocimiento. Conocimiento de rutas, conocimiento de plantas, conocimiento de cómo no morir en ese clima. Los bucaneros, sin embargo, no son antropólogos. Son hombres con hambre, y el hambre vuelve todo más simple. Cuando falta comida, la ética se encoge. Se roba a quien sea, se presiona a guías, se amenaza a poblados. Se toma lo que se necesita,
Y esa dinámica crea resentimientos que luego se pagan con emboscadas, con traiciones, con caminos falsos. El istmo no es un tablero vacío, responde. Waffer, como cirujano, ve el resultado de esas respuestas. Ve flechas, ve cortes, ve heridas que no son de balas sino de machete en la oscuridad. Ve hombres que llegan al campamento con la mirada perdida porque han visto morir a un compañero en silencio, sin gloria, sin tiempo para una última palabra. Y en esas escenas, el cirujano trabaja con lo que tiene. Detener hemorragias, extraer proyectiles, si se pueden extraer, limpiar, vendar, rezar en silencio si es creyente, o simplemente apretar los dientes y seguir. Hay un momento en toda expedición larga en que la idea inicial, el botín, la aventura, la gloria, se vuelve secundaria frente a una necesidad primaria. Salir vivo, volver, encontrar un barco, encontrar un puerto, comer, dormir sin miedo. Y ese momento suele llegar cuando las bajas se acumulan, cuando la pólvora escasea, cuando el enemigo se organiza, cuando la selva ya no es paisaje sino cárcel. En ese punto, el istmo deja de ser paso y se convierte en amenaza permanente. Porque cruzar de ida es una cosa, cruzar de vuelta, heridos, cargados, perseguidos, es otra. Los ríos que antes parecían caminos ahora parecen trampas. Las lluvias que antes eran molestia ahora son desastre. Y el cuerpo, siempre el cuerpo, empieza a fallar en cadena. Uno cae por fiebre, otro por infección, otro por agotamiento, otro por una herida mal cerrada que se abre de nuevo con el esfuerzo. Waffer está ahí, en esa acumulación, y su oficio se vuelve más oscuro. Ya no es solo salvar, es decidir a quién se puede salvar. Es elegir dónde gastar el último vendaje limpio. Es usar el último trago de aguardiente para limpiar una herida o para calmar a un hombre que tiembla. Es mirar una pierna hinchada y saber que, si se amputa, el hombre quizá muera igual por shock o por infección. Y si no se amputa, morirá por gangrena. Decisiones sin victoria. Y aún así, la expedición sigue, porque la inercia de un grupo armado es poderosa, porque nadie quiere ser el primero en decir fracaso, porque el botín, aunque sea pequeño, ya se ha obtenido y hay que protegerlo, porque el miedo a la captura empuja hacia adelante, y porque, en el fondo, estos hombres han apostado su vida a una economía donde retirarse sin ganancia es casi peor que morir. En ese ir y venir entre Caribe y Pacífico, entre costa y selva, Waffer va quedando marcado por una geografía que no se olvida. Aprende nombres de ríos, aprende la textura del barro del Darién, ese barro que no es simple tierra mojada, sino una pasta viva que se pega a la piel y parece querer quedarse. Aprende que la humedad no es un estado del tiempo, es una condición del mundo. Aprende que el istmo no se domina, se atraviesa con permiso, con suerte, con ayuda, y en esa ayuda aparece una verdad incómoda para el orgullo europeo. Sin indígenas, muchas de estas expediciones no existirían. Sin guías, sin canoas, sin conocimiento local, los bucaneros serían un grupo de hombres perdidos con armas inútiles en un mar de hojas. Esa dependencia, que en el relato heroico se minimiza, en la experiencia real se siente en cada paso, y Waffer, que observa, lo registra en su memoria como se registra un síntoma. Con precisión, porque de ello depende la vida. El istmo empieza a convertirse para él en algo más que un escenario de saqueo. Se vuelve un lugar con lógica propia, un lugar donde los europeos son visitantes violentos, sí, pero visitantes al fin, donde la tierra manda, donde el cuerpo manda, donde una herida pequeña puede decidir el destino de un hombre más que una batalla. Y es ahí, en esa repetición de marchas, de cruces, de regresos, donde el destino prepara su golpe más simple y más definitivo. No una gran batalla, no un cañonazo, no una captura espectacular, una lesión, un accidente, un instante en que el cuerpo, ese primer barco, se abre. Y cuando el cuerpo se abre en el Darién, no se abre solo la piel, se abre la vida entera, porque en el istmo, quedar inmóvil es quedar fuera del mundo móvil del mar, es quedarse atrás, es depender, es, para un bucanero, casi una muerte anticipada. Waffer todavía camina con los suyos. Todavía es parte de esa nube armada que sueña con rutas y botines. Todavía carga su cofre, sus sierras, sus agujas, sus vendas, pero el barro ya le ha enseñado una lección que no se aprende en cubierta. Aquí, la geografía opera como un cirujano sin compasión. Corta, separa, deja cicatrices, y a veces decide quién se queda para ser curado por manos que no hablan inglés, bajo un techo de hojas, en un mundo donde la supervivencia depende de entender al otro antes de poder describirlo. La lesión llega sin ceremonia, como llegan casi todas las cosas decisivas en el trópico. Sin trompetas, sin aviso, con la naturalidad brutal de lo inevitable. No es un duelo.
No es una bala española silbando desde un parapeto. Es un instante torpe en el barro, un paso mal puesto, una chispa de pólvora, una rama que se quiebra donde no debía, un machete que resbala, una carga que se desplaza en el hombro y obliga al cuerpo a corregir tarde. Y el cuerpo, ese primer barco del que depende todo, hace agua. Wafer lo contará después con la sobriedad de quien ha visto demasiadas heridas como para adornarlas. Una explosión accidental de pólvora, eso dice, le quema y le desgarra la pierna. Pólvora húmeda, pólvora mal guardada, pólvora que en la selva se vuelve caprichosa. Hoy no prende, mañana prende de golpe. El resultado es el mismo. Carne abierta, piel chamuscada, dolor que no es solo dolor, sino una alarma total del organismo. Y alrededor, hombres que no tienen tiempo. Hombres que miran la herida con esa mezcla de compasión y cálculo que aparece cuando la marcha manda más que la amistad. Porque en el Darién un herido no es solo un herido. Es peso, es retraso, es ruido. Es una fogata más larga, una parada más visible, una oportunidad para que los españoles o sus aliados cierren el cerco. Y sin embargo, Wafer no es un cualquiera. Es el cirujano. El que ha cosido, drenado, amputado, el que ha repartido aguardiente como si fuera misericordia líquida, el que ha decidido quién seguía y quién se quedaba. Ahora le toca a él ser el problema. La escena, si uno la imagina con los sentidos, tiene una textura pegajosa. La humedad no deja que nada se seque. Ni la sangre, ni el sudor, ni el vendaje. El aire huele a pólvora quemada y a hojas machacadas. Los insectos no se apartan por respeto. Se acercan por instinto. Y el dolor, en ese clima, parece multiplicarse, porque el calor inflama, porque la piel no respira, porque la herida no tiene descanso. Un cirujano de mar sabe lo que hay que hacer en teoría: enfriar la quemadura, limpiar, retirar tejido muerto si lo hay, cubrir con un apósito lo más limpio posible, evitar que la infección encuentre su puerta. Pero la teoría necesita agua limpia, necesita paños, necesita tiempo. Aquí hay agua de río que puede estar viva de cosas invisibles. Aquí hay camisas sudadas. Aquí hay prisa. Wafer se atiende como puede, y lo atienden como pueden. Se corta tela para vendar. Se usa aguardiente si queda, no tanto por antisepsia. Esa palabra aún no gobierna el mundo, sino porque el alcohol es lo más parecido a una limpieza rápida y porque además adormece. Se intenta proteger la herida del barro. Ese barro que se mete en todo, que se pega a los bordes, que convierte cualquier roce en una nueva abrasión. Y aún así la pierna no responde. La pierna duele. La pierna late, la pierna se hincha. Y entonces llega la decisión que en las expediciones se toma con una frialdad aprendida. Separarse, no como castigo, sino como cálculo de supervivencia. El grupo no puede cargarlo durante días. No puede detenerse. No puede esperar a que el cirujano se convierta en paciente curado. La selva no concede convalecencias. Pero dejar a un europeo solo en el Darién es, en la práctica, firmar su sentencia. Así que aparece la única salida real: entregarlo, confiarlo a quienes sí pueden vivir allí. A los indígenas del Istmo, a esos pueblos que los bucaneros han buscado como guías, como aliados, como proveedores de canoas y de información, los mismos a los que, según el día, se les promete amistad o se les muestra el cañón de un mosquete. Wafer queda en manos de los Kuna, los Guna, los hombres y mujeres de esa franja húmeda donde el Caribe se deshilacha en ríos y manglares. Y el cambio es inmediato, casi físico, del campamento ruidoso de europeos armados a un mundo donde el sonido es otro. Menos gritos, más susurros, menos metal chocando, más madera, más fibras, más agua golpeando suave contra una canoa. El Darién, visto desde el paso de un bucanero, es una trampa. Visto desde quienes lo habitan, es una casa inmensa con habitaciones conocidas. Lo primero es moverlo. No se cura bien en el lugar donde uno se hiere, porque el lugar del accidente suele ser un lugar malo. Un claro expuesto, un sendero, estrecho, un punto donde la marcha se detuvo a disgusto. Lo llevan como se lleva a un hombre que no puede apoyar. Con paciencia práctica, sin dramatismo, y Wafer, que ha visto a tantos hombres depender de sus manos, aprende en su propia carne lo que significa depender de manos ajenas. La herida, además, no es solo una herida, es una negociación. Un europeo herido es útil y peligroso. Útil porque puede curar, porque trae objetos de hierro, porque su presencia puede servir como ficha en el juego de alianzas. Peligroso porque puede atraer a otros europeos, porque puede traer represalias, porque su gente puede volver. En el Istmo nada es simple, ni siquiera la compasión. Lo alojan bajo techo de hojas, en una estructura que respira con el clima. No hay paredes como en Europa. Hay límites porosos. Entra el aire, entra el olor de la lluvia.
entra el humo de los fuegos, entra la vida. Y con esa vida entra también el riesgo. Mosquitos, humedad constante, la imposibilidad de mantener una herida seca. La medicina aquí no puede basarse en aislar al paciente del entorno. Tiene que basarse en convivir con el entorno sin que te devore. Waffer observa, porque esa es su manera de estar en el mundo. Incluso cuando es paciente, su mente sigue siendo la de un cirujano que toma nota. Ve cómo preparan cataplasmas con plantas machacadas, cómo aplican resinas, cómo usan hojas como vendajes, cómo lavan con infusiones. No es magia, es empirismo acumulado por generaciones. En Europa, un cirujano puede despreciar lo que no está en un libro. En el Darién, despreciar lo local es morirse. La quemadura y el desgarro requieren algo que en el siglo XVII se entiende de forma intuitiva. Mantener la herida limpia. Evitar que se corrompa, que se pudra. La palabra infección no tiene todavía el peso moderno, pero la experiencia sí. Cuando una herida huele mal, cuando supura de cierto modo, cuando la piel alrededor se pone negra o verde, cuando el dolor cambia de calidad y se vuelve profundo, entonces el cuerpo está perdiendo una guerra silenciosa. Y esa guerra en el trópico se libra rápido. Los Kuna lo tratan con una mezcla de cuidado y distancia. No es uno de ellos, es un extranjero, un hombre de otra piel, de otra lengua, de otro olor incluso. Olor a sal, a hierro, a ropa europea que nunca termina de secarse. Pero es un extranjero que sangra igual, que tiembla igual cuando sube la fiebre, que suda igual cuando el dolor lo despierta en mitad de la noche. La fiebre llega como llega siempre. Primero un cansancio raro, luego escalofríos en un lugar donde el frío parece imposible, luego calor, luego la mente que se vuelve espesa. Waffer ha visto fiebres en barcos, ha visto hombres delirando en hamacas, hablando con fantasmas. Aquí, la fiebre tiene otro escenario. El sonido constante de la selva, el zumbido de insectos, el golpe de lluvia sobre hojas anchas, el humo que se mete en los ojos, y en ese delirio el mundo europeo se vuelve lejano, casi inventado. Hay un detalle que en su relato se vuelve casi símbolo. El tinte negro, los Kuna, dice Waffer, lo pintan. Lo cubren con un pigmento oscuro, como hacen con ellos mismos, una mezcla que sirve para proteger la piel, para ahuyentar insectos, para marcar pertenencia o estado. En su cuerpo europeo, esa pintura es extraña, pero también es una forma de integración mínima, un gesto que dice, este hombre está bajo nuestra protección, y al mismo tiempo es una máscara, un bucanero pintado como indígena, un cirujano convertido en paciente y por un tiempo en pieza de otra sociedad. La cura no es instantánea, es lenta, y la lentitud en el Darién es una forma de valentía, porque mientras Waffer se recupera, su gente se aleja. Su grupo sigue su lógica de marcha, de botín, de huida, y cada día que pasa, la posibilidad de reencuentro se vuelve más incierta. El istmo no es un camino con señales. Es un laberinto de ríos y senderos que cambian con la lluvia. Un hombre puede estar a 2 jornadas y ser inalcanzable. Waffer aprende entonces otra medicina, la medicina del tiempo. La paciencia como tratamiento. En el barco, la urgencia manda. Hay que operar antes de que el hombre se desangre. Hay que amputar antes de que la gangrena suba. Aquí, la urgencia existe, pero se mezcla con una comprensión distinta del cuerpo. Dejar que la inflamación baje, dejar que la piel cierre, dejar que el dolor se asiente. Y mientras tanto, comer lo que hay, beber lo que se puede, dormir cuando el cuerpo lo permite. La dieta cambia. Se acabó la galleta dura, la carne salada, el ron como moneda. Aquí hay maíz, hay frutas, hay pescado cuando el río lo da, hay raíces. Hay sabores que un europeo no reconoce y que su estómago a veces rechaza. La diarrea acecha. Pero también hay frescura. Alimentos que no han pasado meses en un barril. Y el cuerpo, aunque herido, agradece esa diferencia. En esa convalecencia forzada, Waffer ve la vida cotidiana Kuna con una cercanía que un bucanero en marcha nunca tendría. Ve cómo se organiza una aldea, cómo se reparte el trabajo, cómo se construye una canoa, cómo se teje una red, cómo se prepara una bebida. Ve adornos, pinturas, perforaciones, peinados. Ve la relación con el agua. El río no es obstáculo, es calle. Ve la relación con la selva. No es enemigo, es despensa y farmacia. Y ve también la política, porque el Darién no es un Edén aislado. Es frontera viva entre imperios y pueblos. Los Kuna han tratado con españoles, han peleado con españoles, han comerciado con españoles cuando conviene, y los han emboscado cuando conviene. Han tratado con ingleses y franceses de paso, con bucaneros que prometen armas y traen problemas. ¿Saben lo que vale un mosquete? ¿Saben lo que vale una hoja de hierro?
¿Saben lo que vale un hombre blanco que puede escribir cartas o servir de intérprete? Wafer, desde su hamaca o su lecho improvisado, escucha nombres, escucha historias de ataques, de traiciones, de rutas, y su mente, incluso en reposo, trabaja como la de un hombre que sabe que la información es capital, no solo para sobrevivir, sino para volver a entrar en el mundo europeo con algo más que cicatrices. Porque la cicatriz en su caso no es solo marca física, es credencial. Un cirujano que ha vivido entre los indígenas del Darién no es un cirujano cualquiera, es un testigo, y en la Inglaterra de finales del siglo XVII, ser testigo de un lugar que obsesiona a comerciantes y estrategas es tener una moneda rara. Pero antes de la imprenta está la realidad cruda, la dependencia. Wafer depende de que lo alimenten, de que lo protejan, de que no lo entreguen a los españoles, de que no lo maten por precaución. Depende de que su herida no se infecte. Depende de que su fiebre no lo consuma. Depende de que su grupo o algún otro europeo vuelva a pasar cerca. Y esa dependencia tiene un precio psicológico. Un bucanero está acostumbrado a la movilidad, a la idea de que siempre hay un barco, siempre hay una costa, siempre hay una salida. Aquí no. Aquí la salida es un rumor. Aquí el mar puede estar cerca en el mapa y lejos en la vida. Aquí el hombre herido entiende que el istmo no se atraviesa solo con armas, se atraviesa con permiso. En su relato, Wafer describe con detalle los cuerpos, las costumbres, los adornos. Describe, por ejemplo, la práctica de aplanar la cabeza en algunos niños, una costumbre que a ojos europeos se vuelve inmediatamente curiosidad y rareza, material perfecto para lectores que devoran lo exótico. Describe la pintura corporal, los tatuajes, los ornamentos de oro que circulan por intercambio o botín. Describe la manera de curar, de sangrar, de tratar heridas. Y uno siente, detrás de esas descripciones, dos impulsos que conviven sin reconciliarse: la curiosidad genuina del hombre práctico y la mirada utilitaria del europeo que sabe que cada detalle puede convertirse en argumento. Porque describir no es inocente. En el siglo XVII, describir un territorio es empezar a poseerlo en el papel, nombrar ríos, medir jornadas, señalar pasos, hablar de recursos, de alimentos, de alianzas posibles. Todo eso es cartografía moral y política. Wafer, aunque esté tumbado con la pierna vendada, está acumulando material que más tarde servirá a otros para imaginar expediciones, colonias, rutas, y mientras tanto, su herida sigue ahí, como un recordatorio constante de que el conocimiento nace de la violencia y del azar. La herida supura, se limpia, se vuelve a vendar, se destapa para mirar si va bien, se vuelve a tapar, el vendaje se humedece, se cambia, la piel alrededor se irrita, se calma con ungüentos. La cicatriz empieza a formarse, dura, tirante, como una cuerda bajo la piel. El dolor cambia con los días. Al principio es fuego, luego es punzada, luego es una molestia profunda que aparece cuando intenta moverse. Y con ese cambio llega la impaciencia. Wafer quiere caminar, quiere volver al mar, quiere recuperar su lugar, pero el cuerpo no negocia. El cuerpo manda. En algún momento, los Kuna lo llevan con ellos en desplazamientos cortos, quizá para cambiar de lugar, quizá para evitar un peligro. No, quizá porque la vida en el Darién es movimiento incluso para quienes lo habitan, lo transportan en canoa. Y esa canoa, deslizándose por un río oscuro bajo un techo de hojas, es otra escuela sensorial. El agua como espejo roto, el sonido de remos, el olor a lodo, a vegetación, a peces. El mundo europeo queda reducido a recuerdos de madera seca y velas tensas por el viento. Wafer también aprende la economía del hierro. Un clavo, una hoja, una aguja, un cuchillo, objetos que en un barco se pierden y se reemplazan. Aquí son tesoros. Un cirujano lleva agujas, lleva instrumentos, lleva metal. Eso lo hace valioso. Y esa valoración puede ser amable o peligrosa, porque lo valioso atrae. En su convivencia hay momentos de confianza y momentos de tensión. No hace falta inventar escenas para sentirlo. Basta con entender la situación. Un grupo indígena que ha sufrido incursiones españolas y que ha visto bucaneros aparecer y desaparecer, no puede entregarse por completo a un extranjero. Y un extranjero herido, por más que agradezca, no puede olvidar que su vida depende de decisiones que no controla. La lengua es otra frontera. Wafer no habla Kuna al principio. Aprende palabras sueltas, para comida, para agua, para dolor, para fuego. Aprende gestos, aprende a leer miradas. Y en esa comunicación imperfecta, cada malentendido puede ser grave. Un gesto puede parecer amenaza. Una palabra puede sonar a burla. La convivencia exige una diplomacia de lo cotidiano. Y sin embargo la cura avanza.
La pierna mejora lo suficiente como para apoyar, primero con dolor, luego con torpeza, luego con una marcha coja que se vuelve parte de su identidad. La cicatriz queda como un mapa en la piel, un recordatorio de que el istmo lo abrió y lo cerró a su manera. En ese tiempo, Wafer ve también la relación de los Cuna con los españoles en términos concretos. Noticias de caminos hacia Panamá, rumores de patrullas, historias de castigos. El istmo es corredor de plata, sí, pero también corredor de miedo. Los españoles temen a los bucaneros. Los bucaneros temen a los españoles. Los pueblos del istmo temen a ambos y, a la vez, saben usar ese miedo como herramienta. La figura del indio aliado o indio enemigo es demasiado simple para lo que ocurre allí. Hay alianzas por conveniencia, por venganza, por comercio. Hay grupos que prefieren tratar con ingleses porque los españoles han sido demasiado duros. Hay grupos que prefieren mantener distancia de todos. Hay líderes que ven en los europeos armas y oportunidades. Hay otros que ven enfermedades y esclavitud. El Darién es un tablero donde las piezas se mueven con memoria larga. Wafer, como cirujano, también se convierte en recurso médico para ellos. No es solo paciente, en cuanto puede, cura. Atiende heridas, quizá de caza, quizá de conflictos locales, quizá de accidentes, y ahí se produce un intercambio fascinante. Él aporta técnicas europeas, suturas, uso de instrumentos, ciertas prácticas de drenaje, y recibe a cambio remedios de plantas, maneras de tratar inflamaciones, conocimientos de la piel y del clima. No es un intercambio igualitario en términos históricos, porque el mundo europeo terminará imponiendo su violencia de otras formas. Pero en ese momento concreto, en esa choza húmeda, el intercambio es real y urgente. La medicina en ese punto deja de ser bandera. Se vuelve lenguaje común. La sangre es la misma. El pus es el mismo. El dolor no necesita traducción. Y aún así, Wafer no deja de ser un hombre de su tiempo. Su mirada cuando describe, clasifica, compara con Europa. Señala lo que le parece extraño. A veces admira, a veces juzga, a veces se limita a registrar. Su libro futuro tendrá esa mezcla. Precisión práctica y sesgo inevitable. Porque nadie mira desde la nada. Se mira desde la propia cicatriz. El momento del reencuentro con europeos, cuando finalmente ocurre, no es una escena de abrazo cinematográfico. Es más bien un cruce de intereses. Wafer necesita salir del Darién. Los europeos que aparecen, bucaneros, quizá otros navegantes, necesitan información, guías, provisiones. Los Cuna necesitan mantener su equilibrio. No quedar atrapados en una guerra ajena, no provocar una represalia española, no perder su autonomía, y en medio Wafer cojo, con la pierna marcada, con la memoria llena. Salir del Darién no significa dejarlo atrás, significa llevarlo dentro, en la piel, en la manera de caminar, en la manera de entender el trópico. Significa haber visto el istmo no como línea en un mapa, sino como mundo habitado. Y esa experiencia, nacida de una explosión accidental, se convierte en el núcleo de su autoridad futura, porque cuando un hombre vuelve a un puerto y cuenta historias, siempre hay sospecha. Los marineros exageran, los bucaneros inventan, los lectores europeos, aunque hambrientos de exotismo, también son escépticos cuando se trata de utilidad. Pero una cicatriz visible, una cojera, un relato que incluye detalles de curación, de plantas, de rutas, de jornadas, de ríos, de pueblos, de alianzas, eso suena distinto. Suena a alguien que no solo pasó por allí, sino que se quedó, que no solo miró desde la cubierta, sino desde el suelo. Y el suelo del Darién, cuando te toca, no te toca como paisaje, te toca como vendaje húmedo, como barro en la herida, como humo en los ojos, como fiebre en la noche, como pintura negra sobre la piel extranjera, como la certeza de que, por un tiempo, la vida de un bucanero galés dependió de manos que Europa prefería no ver, y de un conocimiento que no cabía en los libros de medicina de Londres. La herida cicatriza, sí, pero no se cierra del todo, porque cada vez que Wafer recuerde el istmo, recordará primero el momento en que dejó de ser el que cura y se convirtió en el que suplica, el que espera, el que aprende. Y esa inversión, ese giro del bisturí, es lo que hace que su relato, años después, tenga un filo especial. No habla desde la superioridad del conquistador ni desde la distancia del viajero elegante. Habla desde la vulnerabilidad del hombre abierto, del hombre vendado, del hombre que entendió que el Darién no se conquista cuando se atraviesa, sino cuando te obliga a quedarte quieto y a escuchar. Londres no huele a selva. Londres huele a carbón húmedo, a lana mojada, a río espeso. Huele a imprenta también, a tinta negra, a papel recién prensado, a cola caliente
Y cuando Lionel Wafer vuelve a entrar en el circuito atlántico, puertos, tabernas, muelles, oficinas donde se firman papeles con plumas, de ganso, trae pegado al cuerpo un olor que no se va con facilidad. El Darien se queda en la piel como se queda el humo en una camisa, y se queda sobre todo en la pierna. La cojera es una credencial silenciosa. No hace falta levantar la voz para que te crean cuando caminas como quien ha pagado un precio. En los muelles, entre marineros que se miden por cicatrices y por dientes perdidos, una pierna marcada por pólvora y barro vale más que un juramento. Y Wafer, que durante años fue el hombre del cuchillo y la aguja, el que decidía si una herida se cosía o se cortaba, ahora carga con una marca que lo convierte en relato ambulante. Pero el mundo al que regresa ya no es exactamente el mismo del que salió. A finales del siglo XVII, el Caribe empieza a cambiar de tono. La época en que los bucaneros podían presentarse como una especie de fuerza irregular tolerada, a veces útil, a veces incómoda, se estrecha, los estados aprietan. Las guerras y las paces se firman y se rompen con una rapidez que deja a los hombres de mar en tierra de nadie. Lo que ayer era servicio contra España, mañana es piratería perseguida. Lo que ayer se celebraba en una taberna, mañana se castiga en una horca. Y en ese clima, un cirujano que ha navegado con saqueadores tiene que elegir con cuidado qué cuenta, cómo lo cuenta y, sobre todo, para quién lo cuenta. Porque Wafer no vuelve como un simple superviviente. Vuelve con algo que en Londres se cotiza. Información. No información abstracta, no rumores de taberna. Información con textura, con nombres de ríos, con distancias en jornadas, con descripciones de pasos, de canoas, de pueblos que pueden ser aliados o enemigos, con detalles de alimentos, de maderas, de climas, con la clase de observación que no se obtiene en una visita rápida, sino en una convalecencia forzada, cuando el cuerpo te obliga a quedarte y mirar, y Londres en esos años está hambriento de mirar hacia afuera, no por romanticismo, por cálculo. La Inglaterra de finales del 17 es un animal comercial que crece, sus barcos van y vienen, sus compañías buscan rutas, sus políticos y mercaderes sueñan con atajos. El Istmo de Panamá, esa franja de tierra que separa dos océanos como una costura mal hecha, aparece en conversaciones que mezclan geografía y codicia. Si se pudiera atravesar con facilidad, si se pudiera establecer un enclave, si se pudiera abrir una puerta entre el Atlántico y el Pacífico. La idea es vieja, pero en ese momento se vuelve fiebre. Y la fiebre necesita testimonios. Wafer no es el único que puede hablar del Pacífico y del Istmo. Está William Dampier, por ejemplo, más conocido, más viajado, con una pluma que sabe seducir al lector inglés. Hay otros marinos, otros aventureros, otros papeles que circulan, pero Wafer tiene una ventaja rara. Su relato no nace de la victoria ni del botín, sino de la inmovilidad. Él no describe el Darién desde la prisa del saqueo, lo describe desde la cama improvisada, desde el vendaje que se humedece, desde la dependencia de quienes viven allí. Eso le da autoridad. Y también le da un problema, porque para convertir esa experiencia en un libro creíble, Wafer tiene que hacer una operación tan delicada como una amputación sin anestesia. Separar lo que vio de lo que oyó, lo útil de lo pintoresco, lo que conviene decir de lo que conviene callar, y hacerlo de manera que el lector europeo, ese lector que quiere exotismo, sí, pero también quiere utilidad, sienta que está recibiendo algo más que cuentos de mar. La imprenta londinense no es selva, pero tiene su propia humedad. La humedad de la competencia. Los libros de viajes se venden, se comentan, se discuten, se usan como munición en debates políticos y comerciales. Un relato puede abrir puertas o cerrarlas, puede atraer patrocinio o burla, puede convertir a un hombre en fuente o en charlatán. Wafer, cirujano, no es un literato de salón. Su estilo cuando escribe tiende a lo práctico, a la enumeración, a la observación directa. Y eso, paradójicamente, es lo que lo hace valioso. Porque el lector que planea negocios no quiere solo maravillas. Quiere saber si hay agua dulce, si hay madera para reparar barcos, si hay alimentos, si hay gente dispuesta a comerciar, si hay rutas que eviten patrullas españolas. Quiere saber si el istmo es una pared o una puerta. Y Wafer, con su pierna como recordatorio, escribe como quien ha tocado esa pared con la frente. En 1699 finalmente su testimonio se convierte en objeto, en papel, en tinta. A New Voyage and Description of the Isthmus of America. El título ya es una promesa. Nuevo viaje, descripción, istmo. No es solo aventura, es catálogo, es mapa verbal. Es una invitación a imaginar la escena de la publicación si uno la mira de cerca. Tiene algo de quirófano. No el quirófano moderno, limpio, blanco, sino el taller donde se corta, se ajusta, se corrige.
El manuscrito pasa por manos que no estuvieron en el Darién. Impresores, editores, quizá amigos o contactos que sugieren qué enfatizar. Se decide qué se pone primero, qué se explica, qué se deja como curiosidad. Se pule el lenguaje para que suene convincente. Se ordenan los episodios para que el lector no se pierda. Se convierte la experiencia, que en la vida real fue barro, fiebre, miedo, en una secuencia legible, y en ese proceso la herida sigue ahí, como un motivo que atraviesa todo. Porque el cuerpo abierto del cirujano es, en el fondo, la metáfora perfecta para el istmo que Europa quiere abrir. Una franja de carne entre dos mares. Una cicatriz potencial. Un lugar donde se sueña con cortar y coser el mundo. Waffer describe a los pueblos del Darién con una mezcla que hoy incomoda y fascina. Curiosidad genuina, admiración por la eficacia de ciertas prácticas y el sesgo inevitable del europeo que clasifica, habla de los cuna guna, de sus costumbres, de su vida cotidiana, de su relación con el entorno. Habla de adornos, de pinturas, de formas de curar. Habla de cosas que en Londres se leen con ojos muy distintos. Unos buscan confirmación de la rareza del otro. Otros buscan pistas para alianzas. Otros simplemente quieren sentir el escalofrío de lo lejano sin mojarse los pies. Y Waffer, consciente o no, alimenta a todos. Porque su libro no circula en un vacío. Circula en un momento en que el Darién se vuelve palabra caliente, en que se discute la posibilidad de establecer presencia europea allí, en que se sueña con rutas interoceánicas, en que la rivalidad con España sigue siendo un telón de fondo constante, aunque cambien los tratados y los reyes. Y entonces aparece un elemento que hace que el texto de Waffer sea más que un libro de aventuras. La utilidad estratégica. Cuando Waffer habla de pasos, de ríos, de distancias, no está solo pintando paisaje. Está ofreciendo, sin decirlo con esa crudeza, un manual para imaginar una penetración, un lugar donde desembarcar, un lugar donde abastecerse, un lugar donde negociar con indígenas que no están completamente sometidos a España, un lugar donde, quizá, se puede plantar una bandera sin que te la arranquen al día siguiente. Ese quizá es el combustible de las empresas coloniales, y en esos mismos años, al norte, Escocia vive su propio sueño desesperado. Un país pequeño, con ambiciones grandes y recursos limitados, mira al Darién como quien mira una tabla de salvación. La famosa empresa escocesa del Darién, la colonia de Nueva Caledonia, el intento de establecer un asentamiento en el istmo a finales de la década de 1690, se convierte en una tragedia de barro, enfermedad y mala logística. Mueren muchos, se arruinan inversores, se fractura una ilusión nacional. El libro de Waffer, publicado en 1699, cae en un mundo donde esa tragedia está fresca o está ocurriendo. Y aunque no sea un manual oficial de colonización, su descripción alimenta el imaginario, porque cuando una empresa fracasa, lo primero que se busca es explicación. ¿Era el lugar imposible? ¿Fueron los líderes incompetentes? ¿Faltó apoyo? ¿Se subestimó el clima? ¿Se malinterpretó a los pueblos locales? Los relatos, como el de Waffer, se leen entonces como si fueran radiografías tardías. Aquí estaba el problema, aquí estaba la oportunidad, y Waffer, sin ser ministro ni almirante, se convierte en pieza de ese debate. Hay algo casi irónico en ello. Un hombre que curaba heridas en una tripulación de saqueadores termina siendo citado en discusiones de comerciantes y políticos. Un cirujano de campaña, acostumbrado a trabajar con instrumentos limitados y manos temblorosas por el ron, termina aportando material a la gran conversación imperial no porque haya querido ser ideólogo, sino porque estuvo en el lugar exacto, en el momento exacto, y porque una explosión accidental lo obligó a quedarse. La credibilidad de Waffer se construye también por contraste. Dampier, por ejemplo, es un nombre que brilla, un viajero que se convierte en referencia, pero Waffer ofrece otra cosa, la mirada del oficio. Cuando describe una cura indígena, no lo hace solo como curiosidad, lo hace como alguien que entiende qué es una herida, qué es una inflamación, qué es el peligro de la corrupción de la carne. Cuando habla de clima, lo hace como quien ha visto cómo el calor pudre vendajes y cómo la humedad convierte una pequeña lesión en sentencia. Cuando habla de comida, lo hace como quien sabe que el escorbuto no es una palabra elegante, sino encías que sangran y dientes que se aflojan. ¿Ese tono práctico convence? Y al mismo tiempo ese tono práctico puede ser usado porque el lector europeo no es inocente. Un lector que busca descripción del istmo busca muchas veces una forma de dominarlo. Y Waffer, al describir, participa en esa dominación simbólica, no con un sable, sino con una frase, no con un cañón, sino con una lista de recursos. El papel se vuelve una especie de mapa anticipado, un mapa que otros pueden seguir.
Y sin embargo, el libro también deja escapar algo que no se controla del todo. La evidencia de que el istmo no es un vacío esperando ser ocupado. Está lleno de gente, de decisiones, de memorias, de alianzas que cambian. Waffer muestra, incluso cuando no pretende hacerlo, que los Cuna Guna no son decorado. Son actores, son quienes lo curaron, quienes lo pintaron, quienes lo alimentaron, quienes pudieron haberlo entregado o matado y no lo hicieron, quienes, en última instancia, controlaban su destino cuando él no podía caminar. Esa dependencia, puesta en palabras, es incómoda para la fantasía imperial que imagina tierras disponibles, porque recuerda que el paso no es solo geográfico, es político y es humano. La recepción del libro, como suele ocurrir, no es un aplauso unánime. Hay lectores que lo toman como fuente, hay quienes lo comparan con otros relatos, hay quienes sospechan exageración, pero el texto circula, se cita, se incorpora a compilaciones, se convierte en referencia para quienes hablan del Darién sin haberlo pisado. Y Waffer en ese proceso cambia de identidad pública. Ya no es solo el cirujano que estuvo con bucaneros, es el autor que conoce el istmo. Un hombre que puede ser llamado a conversar, a explicar, a responder preguntas en círculos donde antes no habría entrado. La imprenta hace eso, convierte experiencia en capital social, pero ese capital tiene su sombra, porque cuanto más útil se vuelve su relato, más se separa de la experiencia real que lo originó. El Darién del libro es un Darién ordenado, describible, casi disponible. El Darién vivido fue confusión, fiebre, barro que se mete en la herida, noches en que el zumbido de insectos no deja dormir, días en que la pierna no responde y el futuro es una palabra vacía. El libro no puede transmitir del todo el peso de la humedad sobre un vendaje, no puede transmitir el olor exacto de una herida que se limpia con lo que hay, no puede transmitir la sensación de estar pintado de negro, extranjero y protegido a la vez, como si la piel fuera un pasaporte temporal. Puede sugerirlo, puede describirlo, pero el lector seco en su silla lo convierte en imagen, en curiosidad, en material, y aún así algo se filtra, porque Waffer escribe desde una cicatriz, y las cicatrices, incluso en papel, tienen relieve. En su vida posterior, Waffer no se convierte en un gran personaje público, al estilo de los exploradores celebrados. Su nombre queda ligado a ese libro, a ese testimonio, y su figura se mueve en los márgenes de una época que está dejando atrás la bucanería romántica. Si es que alguna vez fue romántica. Para entrar en un mundo más estatal, más regulado, más burocrático, un mundo donde la violencia no desaparece, solo cambia de uniforme. La ventana se cierra, los bucaneros, perseguidos o absorbidos, se transforman, algunos se convierten en corsarios con patente cuando conviene, otros terminan en la horca, otros se pierden en el anonimato de los puertos. Y Waffer, que ya no es joven, que camina con dificultad, que ha visto demasiada carne abierta, encuentra en el papel una forma de fijar lo que el mar siempre borra, porque el mar borra nombres, borra huellas, borra historias. Un hombre puede morir y desaparecer sin registro. La imprenta, en cambio, deja rastro, deja una línea que otros pueden seguir siglos después. Y esa línea, en el caso de Waffer, tiene una paradoja amarga. Su autoridad nace de haber sido vulnerable, de haber sido por un tiempo un cuerpo abierto en manos ajenas, un cirujano convertido en paciente, un europeo salvado por quienes Europa prefería reducir a nota al pie. Cuando su libro habla del istmo, habla también de esa inversión de roles. Aunque no lo predique, aunque no lo subraye, está ahí, en la textura de los detalles, en la descripción de remedios, en la atención a la vida cotidiana, en la insistencia en que esos pueblos conocen su tierra de una manera que ningún mapa europeo puede reemplazar. Y mientras Londres sigue su ritmo, barcos que parten, mercancías que llegan, rumores de guerra, noticias de colonias que prosperan o se hunden, el Darién se convierte en palabra impresa, en objeto de deseo, en escenario de proyectos, en advertencia, todo por una herida, una chispa de pólvora húmeda en la selva, un vendaje que no se seca, una pierna que tarda en cerrar, y un hombre que, al no poder seguir caminando con los suyos, aprendió a mirar de otra manera. Luego volvió, escribió, y dejó, en tinta negra, una cicatriz paralela, la del istmo en la imaginación europea, abierta y cerrada una y otra vez por quienes nunca sintieron el barro meterse en la carne,